Iván Martínez, entrenador del Zaragoza, campeón de la Copa Juvenil. Son muchos meses peleando contra canteras más potentes, contra equipos que pueden fichar juveniles. Sin embargo, el campeón sois vosotros. Así es, la verdad es que hemos luchado contra equipos que tienen unos jugadores de un altísimo nivel, mejores jugadores individualmente que nosotros, pero nosotros hemos sido el mejor equipo con mayúsculas, y hay que felicitar a estos chicos porque el éxito, el trabajo, la actitud que han tenido es envidiable. Habría que ir a los anales de la historia para encontrar un campeón de Copa Juvenil que en la fase final no ha encajado ni un solo gol en tiempo reglamentario. O sea, ¿cómo consigues inculcar a tus jugadores esa capacidad de esfuerzo, de trabajo, de saber que va a llegar el momento de meter el gol, pero que mientras hay que defender, hay que pelear? Sabemos que durante los partidos hay fases de los partidos que vamos a pasarlo mal, ¿no? Entonces, durante todo el año hemos sido iguales. Hemos sido un equipo que tácticamente es casi perfecto gracias al trabajo, al sacrificio de los chicos dentro del campo. Cualquiera que sale, ya habéis visto que durante toda la Copa Campeones hemos sacado a todos los jugadores, a excepción del portero suplente, y todos han dado un nivel extraordinario. Lo hablábamos al final del partido de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, que tal vez os habían menospreciado, que no, la gente no sabía quién era realmente el Real Zaragoza. Lo habéis demostrado, que erais el gran outsider, que erais el gran equipo a batir y que ahora desde luego sois merecedores de este campeonato. Bueno, nosotros tenemos mucha humildad y respeto por todos los equipos que estaban aquí. Sabemos que eran campeones de cada grupo, son muy buenos, pero nosotros sabíamos que nosotros éramos muy fuertes. El que no pensara que el Zaragoza podía ser campeón, le hemos hecho equivocarse, pero bueno, nosotros a lo nuestro, somos una familia y vamos a respetar cada opinión de toda la gente. ¿Sueñas con el doblete con la Copa del Rey? Bueno, sí, triplete porque hemos ganado la Liga, también la Liga regular, y ahora bueno, ahora a disfrutar la Copa del Rey. Y el año que viene el Gran Premio. Yo creo que es la primera edición de la Copa de Campeones en las que, bueno, pues el campeón va a disputar Europa, va a jugar la UEFA Youth League. Me imagino que eso sí que es un sueño cumplido para muchos de tus jugadores que podrán jugarla, otros pues ya tendrán que dar el paso a las siguientes categorías, y para ti como entrenador jugar en Europa me imagino que es pues un paso enorme y desde luego que te supondrá muchísima alegría. Sí, está claro, que llevar al Zaragoza a Europa nos hacía una ilusión tremenda, y la ambición de estos chicos por llevar este escudo a Europa otra vez de nuevo, sabiendo ayer encima que era 24 años que Najim marcó ese gol y puso al Real Zaragoza en lo más alto en Europa, nos hace una tremenda ilusión. Pues muchas gracias, Iván Martínez, entrenador del Real Zaragoza Juvenil, campeón de España. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.